Bueno, gente querida, estamos ya saliendo en el aire. Estamos ahora con justamente el compañero Bracamonte. Así, ¿no? Bracamonte, que Bracamonte, él es así es. especialista en Irán y en toda lo que significa, ¿no? Comprender la cultura de Irán, la cultura del Medio Oriente. Que sí o sí, bueno, hay que darle un enfoque geopolítico. Y bueno, y ahora con la guerra que está atravesando Irán, ¿cómo se podría caracterizar a la cultura de Irán? Para que la gente entienda de que en realidad lo que se pone en juego siempre cuando hay un proceso de colonización, que muchas veces es por la fuerza, muchas veces por el fenómeno de la globalización, los intereses económicos, ¿no? Y ciertos bancos no pueden entrar a ciertos lugares, ciertos grupos de accionistas no pueden entrar a ciertos lugares, y entonces esos lugares pasan a ser el demonio del mundo, sobre todo construido por Estados Unidos y todo este establishment de lobby de banquero, ¿no? Por no utilizar la palabra sionista. Así es. Bueno, en primer lugar, cabe destacar que Irán es un país culturalmente muy diverso, profundamente diverso. Irán como tal integra una serie de culturas de lo más amplio. Irán como tal en su seno nacional alberga a varios pueblos, a varias lenguas. Me gustaría destacar que aquello que nosotros conocemos en la historiografía occidental como Persia es justamente Irán. Los iraníes se llamaron a sí mismos Irán siempre, esto cabe destacarlo, es muy importante. Y como tal, es una cultura, digamos, el Irán actual, la República Islámica de Irán actual, es la heredera de una cultura, de una civilización que viene de hace 3.000 años, donde podríamos encararlo, digamos, dividirlo en periodos muy, pero muy específicos. Primero, el periodo pre-indoeuropeo, que es la civilización elamita, que existía en la meseta donde se emplazó Irán más adelante. Después tenemos el periodo de los grandes imperios de origen iranio, que son el imperio persa aqueménida, que es el que más conocemos, de Ciro y de Darío y Artajerjes. Después, por otro lado, también llegó más adelante, bueno, el Irán panhelenístico, con la conquista de Alejandro Magno. Después el Irán de los arsácidas, del imperio parto. Después tenemos el Irán del imperio persa sasánida. Y después ya tenemos la conquista árabe, donde comienza paulatinamente el periodo de islamización de los pueblos iranios. Y al poco tiempo los iraníes retoman el poder a través de una serie de lobbies, por así decirlo, dentro de lo que sería el califato de Bagdad, al punto que lo que sería la época dorada del Islam, el siglo de oro del Islam, el califato de Bagdad, sería un desarrollo, una empresa propia de los iraníes en su administración. Después, al poco tiempo, ya vinieron los califatos y sultanatos independientes de los iranios. Y después, ya más adelante, hacemos un salto porque vino la invasión de los mongoles, que tomaron la cultura persa, tomaron el Islam como religión, pero después el gran imperio iranio viene con el imperio persa safávida, donde tenemos esto ya en el siglo XVI, o sea, contemporáneo a lo que sería el imperio español y los reyes católicos. Tenemos el imperio persa safávida, donde se empezaría a gestar el Irán actual, dado que la escuela filosófica de Isfahán tendría su lugar en esta época. En esta época, Isfahán logra coronarse como la ciudad con mejor calidad de vida del mundo. Y después ya tenemos la caída de los safávidas, una reconstrucción por parte de los afyáridas, cuando Irán conquista la India. Después también tenemos, bueno, la llegada de la dinastía Qajar, donde Irán y Argentina se conocen, dado que el primer tratado de amistad entre Argentina y un país asiático se da con el Irán gobernado por los Qajar. Caen los Qajar, toma la dirección del país Reza Pahlaví, y esto se extendería hasta el año 78, 1978, porque ya en el 1979 se produce por primera vez un cambio de gobierno en Irán, donde se pasa de una monarquía a una república, pero una república con características particulares, dado que Khomeini lanza una nueva tesis política, religiosa y filosófica, que es el gobierno islámico, y comienza lo que sería la República Islámica de Irán
actual, que tiene un periodo importante con Khomeini, con un gran desafío que fue la invasión de Irak al país, un conflicto bélico que dura 8 años. Después de eso se da el fallecimiento de Khomeini. Comienza en el año 1989 lo que sería el mandato del Ayatollah Khamenei, que se extendió hasta hace poquitos días, hasta el 28 de febrero de 2026, donde los ataques israelíes fallece, digamos, es martirizado el Ayatollah Ali Khamenei, y desde esa época en adelante hasta nuestros días tenemos el mandato de su hijo, Mojtaba Khamenei, que no fue elegido por herencia, por ser el hijo, sino porque la asamblea de expertos dictó como tal que le correspondía a él, ¿verdad? Por lo tanto, este es el raconto en menos de 10 minutos de 3.000 años de historia de Irán. Interesante, ¿no? Todo este recorrido, seguramente ha pasado por diferentes procesos y diferentes matices. Ahora, yendo a las cuestiones actuales, ¿cuál es la caracterización que haces? ¿Cuál es el motivo real por el cual Estados Unidos e Israel quieren prácticamente exterminar con el régimen de gobierno de Irán? Bueno, específicamente eso se da no porque tengan un interés en los derechos humanos, en la democracia o en la libertad de las mujeres, como todo eso dice, porque bueno, si fuese una cuestión de democracia, tendrían que atacar Turkmenistán; si fuera una cuestión de las mujeres, tendrían que atacar Afganistán; y si fuese una cuestión de armamento atómico, tendrían que atacar Corea del Norte, ¿verdad? Esto dicho de forma graciosa. Lo cierto es que, por un lado, específicamente, Israel lo que quiere es ser la hegemonía de Asia Occidental. Eso es lo que busca Israel. No por nada, las primeras guerras de Israel fueron con Egipto, país muy importante en la zona. Hoy ya tenemos un Egipto que es impotente frente a Israel. Después, por otro lado, tenemos Arabia Saudita, que no tiene intenciones de oponerse a Israel. El cambio de régimen en Siria. Tenemos una Turquía que es parte de la OTAN, sin embargo, también se sabe que está en la agenda de Israel el tema de debilitar a Turquía. Yo creo que las últimas declaraciones de Erdogan tienen que ver con esto. Y después está Irán, ¿verdad? Es muy importante tener en cuenta que el problema que tiene Israel no es específicamente con el gobierno de la República Islámica en sí. Si estos se amigarían con Israel, no habría ningún problema, sino con Irán en términos profundos. Israel como tal, por todo lo que dije antes, por la importancia histórica y geopolítica y geográfica que tiene Irán, lo que quiere Israel es tener un Irán más débil. Por eso lo que ellos apuntan es a fraccionar Irán, a generar separatismos que lo dividan, y no solamente el hecho de derrocar un gobierno como se nos plantea. Bueno, como te estaba diciendo, como tal, Israel tiene su objetivo, y a día de hoy hay una información muy importante que cambia los esquemas, que cambia toda la percepción que podemos tener del conflicto, que es la siguiente. Un alto funcionario del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, el titular del contraterrorismo norteamericano, lo que hizo fue renunciar diciendo que Irán no es ninguna amenaza para la nación estadounidense, y que no quiere morir en otra guerra arrastrada por Israel. Dice que su esposa falleció en una guerra que también fue arrastrada por Israel, y esto es llamativo porque su esposa murió en la guerra contra el ISIS, lo cual esto estaría develando de forma indirecta de que el ISIS es una creación de Israel. Esto por un lado. Por otro lado, algo muy importante es el hecho de que demuestra esta renuncia el poder que tiene el lobby israelí en Estados Unidos. Si Estados Unidos es el país más importante del mundo y el lobby israelí puede traccionar a este país a llevarlo a una guerra, imagínate lo que pueden hacer con un país como Argentina, en el sentido de, eh, del lobby propiamente dicho. Exactamente, ¿no? Claramente estamos viendo
todo este sistema de influencia, todo este sistema en todos los sentidos, tanto cultural como ideológico, como político, como económico, que buscan prácticamente brindar, ¿no? este blindaje, ¿no? a Irán, mejor dicho, a Israel, y tratar de aplacar el costo político. Nosotros sabemos de que eh, Netanyahu, Netanyahu tiene una condena, ¿no? Por delitos de lesa humanidad, por actos de corrupción. Es alguien que tranquilamente tendría que estar preso. Y tantos otros problemas, porque bueno, el país de Israel ha cometido varios acontecimientos violentos que han prácticamente vulnerado los derechos humanos y que bueno, nosotros sabemos de que ahora Estados Unidos juega también un poco con eso, ¿no? No, que Irán está vulnerando el derecho humano de las mujeres, Irán esto, Irán aquello, pero nosotros sabemos de que en el fondo hay cuestiones económicas. No es casual de que en Irán no haya podido entrar la hegemonía de BlackRock y todo ese lobby de banqueros, ¿no? Que significa que traccionan intereses geopolíticos. Y que, bueno, y que Irán haya tenido buenas relaciones en los últimos tiempos con China, eso también molestó al imperio, ¿no? Sí, así ¿Qué, es. qué, qué, qué podemos hacer, Leandro, sobre el vínculo entre Irán y China? O sea, ¿cómo Bueno, podemos describirlo? Bueno, en primer lugar, una cuestión importante que vos acabas de mencionar y es los delitos de lesa humanidad que cometió Netanyahu. Yo creo que eso es muy importante porque no es casualidad que Netanyahu sea quien quiera una guerra sí o sí, quien viene presionando a Estados Unidos y a Donald Trump para llevarlo a una guerra contra Irán. Efectivamente, esto es así, y esto tiene que ver con el hecho de que justamente si Netanyahu es corrido del poder, se va a tener que enfrentar a las consecuencias legales de lo que viene haciendo hace tiempo. No por nada tiene una orden de captura por parte de la Corte Internacional de Justicia. Esto no es un dato menor. Tiene una acusación formal por genocidio. Y como tal, una de las formas de escapar de esto es justamente llevar la guerra cueste lo que cueste, ¿verdad? Cueste vidas humanas y cueste también la economía de Estados Unidos, ni más ni menos. Recordemos que hasta el día de hoy los Estados Unidos de Norteamérica vienen gastando más de 5 billones de dólares, con todo lo que eso repercute y con todo lo que eso también tiene en cuenta a la hora de la política interna de los Estados Unidos. Recordemos que Donald Trump gana estas elecciones, ¿m? Gana estas elecciones con la excusa de que no va a haber otra guerra y lo que hizo fue traicionar a su electorado. Así que bueno, estamos ante esta situación, ¿verdad? Y respecto al vínculo entre la República Islámica de Irán y la República Popular de China, me gustaría destacar de que una de las herramientas, una de las estrategias que está llevando a cabo Irán en contra de los Estados Unidos es justamente la guerra comercial, es justamente encarecer el petróleo. Hoy, nada más y nada menos, Irán sufrió un ataque en conjunto en una de sus empresas gasíferas en el sur de Irán, en la más grande, con todo lo que eso repercute. De hecho, era el principal exportador a Irak. Irak tiene un gobierno que es favorable a los Estados Unidos y está perdiendo el suministro de energía por parte de Irán, con todo lo que eso implica. Entonces lo que hace Irán es justamente ahora devolver una serie de ataques a empresas gasíferas y petroleras de las petromonarquías de la zona, incluyendo Arabia Saudita por primera vez en este ataque, con todo lo que esto puede repercutir. Ahora bien, en toda esta situación, en esta estrategia que lleva Irán, está la cuestión de los vínculos con China por la guerra comercial macroeconómica que tiene la República Popular de China con los Estados Unidos de Norteamérica. Esto es importantísimo de tenerlo en cuenta, porque justamente se cierra el Estrecho de Hormuz, que es por donde pasan los barcos petroleros de los más importantes del mundo a nivel cantidad, y se le abre la puerta a los barcos de China, como así también aquellos que comercien con yuan o bien aquellos que no estén prestando la infraestructura civil para los ataques de Estados Unidos, como fue el caso de la República de Turquía. Tenemos un barco de Turquía que pasó por el estrecho de Hormuz y esto responde a justamente la política
de la estrategia militar de Irán de generar el mayor daño posible. La estrategia de Irán se basa en 3 ejes. En sus proxies, bueno, el proxy está mal dicho, en sus aliados, que son Hezbollah, Ansarullah, y también podría agregarse Hamas, que son organizaciones independientes que están aliadas a Irán. Proxies está mal dicho porque justamente son las etiquetas del enemigo, como para hablar de las marionetas de Irán, y eso no es así, que estos pueden llevar la guerra terrestre a varios puntos de la zona geográfica. Después, por otro lado, el poder misilístico de Irán, que está demostrando tener capacidad suficiente para responder. Y por otro lado, el cierre del estrecho de Hormuz, lo que está llevando a cabo Irán en este momento, a diferencia de la guerra de los 12 días del 2025, es poner toda la carne del asador en estos 3 ejes. No es casualidad, hay que tener en cuenta de que Donald Trump se quedó sin amigos y sin personas que lo apoyen para frenar el bloqueo del estrecho de Hormuz. Gran parte de los países del mundo le dijeron que no, y esto, bueno, tiene sus consecuencias a nivel geopolítico y a nivel interno para Estados Unidos, ¿verdad? Claramente. Y con el tema de Netanyahu, para la gente que está escuchando, hasta el propio Donald Trump aceptó eso. Vos fíjate que el año pasado Donald Trump le pedía por favor al presidente de Israel que lo indulte a Netanyahu. Y pedía eso porque claramente es culpable, está condenado, ya tiene que estar preso prácticamente. Y con ese tema, Leandro, claramente Irán está marcando un paradigma de la guerra asimétrica. Vos fíjate que el paradigma anterior estaba marcado por Afganistán, el método de guerrilla, vínculos transfronterizos, ciertas alianzas geopolíticas, pero bueno, acá claramente estamos hablando de una guerra de alto impacto, en donde la tecnología está cumpliendo un rol fundamental, sobre todo para estos ataques específicos. Bueno, en el caso de Irán, él se está defendiendo, hay que aclarar esto. Irán se está defendiendo. En el caso de Estados Unidos y de Israel, están planificando ataques muy específicos. Vos fíjate que lo primero que hizo Israel es atacar, bueno, esta escuela en donde desvivieron más de 100 personas. Después, bueno, hospitales de niños también, siempre civiles, ¿no? Esto hay que decirlo porque ellos lo que quieren hacer es radicalizar la presión interna, por un lado. O sea, generar un caos social, generar un Estado fallido. Como las presiones económicas ya no les funcionan, entonces ahora van por generar una psicosis social a través del terror, el miedo, que Estados Unidos lo ha perfeccionado bastante bien desde el Pentágono, desde la CIA, bueno, en el caso de Israel, desde la Mossad, ¿no? Y por un otro lado tenemos a Irán, que ataca puntos específicos. Irán no está atacando civiles, Irán está atacando bases militares norteamericanas y lugares específicos de residencia en donde están los grandes operadores de la CIA y de la Mossad. Esto también hay que decirlo porque muchas veces uno tiende a repetir o muchas veces no pone el suficiente posicionamiento político con respecto a las narrativas. Bueno, la otra característica de esta guerra asimétrica es la cuestión de la narrativa. Claramente, ¿no? El rol que está jugando la imagen, el video, hasta tal punto de que, bueno, Donald Trump está viralizando videos que son de inteligencia artificial para generar este sensacionalismo. Vos fíjate que en la guerra de Afganistán la información era siempre coartada, viste que había un silencio. Es más, yo creo que esa guerra se reconstruyó a través de los discursos de las personas que habían salido de Afganistán, tanto como a favor como en contra. En cambio acá vemos nosotros diríamos un espectáculo de la guerra, ¿no? Sí, claro, bueno, esto fue cambiando, sobre todo en las últimas guerras del siglo XXI. Lo vemos en el conflicto entre Ucrania y Rusia, lo vemos ahora en la guerra entre Israel e Irán, lo vimos, bueno, en el genocidio de Israel contra Palestina, que tenemos una guerra en 4K, que la podemos seguir, digamos, de forma más viviéndola ahí, como si estuviésemos ahí, con los pros y los contra, ¿no? Vos decías justamente esta cuestión de la reconstrucción de los relatos a posteriori, como sucedió la guerra de Afganistán. No por nada Donald Trump tuitea lo que tuitea y afirma y refirma de que ellos ya ganaron, de que Estados Unidos ganó, de que pudo dañar a Irán acá y allá, etcétera.
Eso es muy interesante porque ya está construyendo un relato de victoria, ¿verdad? Muchas veces importa el relato más que otra cosa. A ver, no es casualidad que los Estados Unidos de Norteamérica se hayan tenido que ir de Afganistán después de haberlo bombardeado 20 años. Lo mismo le pasó en Vietnam. Sin embargo, la reconstrucción del relato no se impone como que Estados Unidos perdió, sino que se retiraron, ¿verdad? Entonces, yo creo que en ese sentido Donald Trump está abriendo el paraguas. No creo que pueda sostener esto durante mucho tiempo, sobre todo porque una guerra no se gana vía aérea ni marítima, sino se gana por tierra, y ese escenario todavía ni comenzó en esta guerra. Por lo tanto, bueno, eh, hay que ver cómo se desenvuelven las cosas. Recordemos, muy importante, de que esta agresión unilateral de Netanyahu y Trump contra Irán es justamente eso, una agresión unilateral por parte de ellos contra Irán. Esta guerra no pasó por el Congreso, no hay una declaración de guerra, por lo tanto se han violado todas las leyes internacionales y esto, al menos en la cintura diplomática, le favorece a Irán. También me gustaría destacar que el reciente asesinato de Ali Larijani tiene que ver con ese sentido. Ali Larijani, junto con el presidente de la República Islámica de Irán, Mahmoud Pezeshkian, tenían la idea de buscar un desescalamiento, ¿verdad? Y justamente Netanyahu lo mata a sabiendas de eso, que era una de las personas que quería la paz. Hay un fuerte hincapié por parte de Netanyahu de que esta guerra continúe lo más posible. Claramente, ¿no? Porque si esta guerra se termina, seguramente el tipo este va a terminar preso. Está prácticamente. Bueno, vos fíjate que yendo a esto, también Zelensky está haciendo lo mismo. Zelensky hace 2 años tendría que haber dejado el poder. Y seguramente cuando él deje el poder se le va a poder investigar todo lo que significa, ¿no? El mercado armamentístico, el lavado de dinero, hay muchas cosas que por ahí la gente piensa que no es tan así, pero en realidad estamos inmersos en una guerra narrativa, en donde al enemigo se los construye y también a esta pseudo victoria también, ¿no? Vos decías que Estados Unidos ahora en todos los medios sale a decir de que él es el que maneja el tiempo de la guerra, él es el que está manejando el proceso, cuando termina la guerra, así como él la comenzó, cuando la va a terminar. Pero por el otro lado vemos también actitudes del propio Donald Trump que muestran su nivel de desesperación. Vos fíjate que ayer volvió a pedir a todos los países de Europa que acompañen esta arremetida, ¿no? En el Medio Oriente. Eh, y de nuevo volvió a comunicarse con Putin, tratar de que esta alianza, que yo creo que es explícita, ¿no? A través de los servicios de inteligencia rusos, porque nosotros sabemos de que la información en un contexto bélico es sumamente importante, están mostrando también su eficacia. La otra vez yo veía videos y artículos periodísticos donde mostraban cómo Irán podía derribar los F-35. Y cuando uno trata ese tema, uno siempre piensa en la guerra de Ucrania, porque esa guerra va durando más de 4 años. Pero en esa guerra también los adversarios se estudian, y vos fíjate que lo que hizo Putin seguramente es estudiar todo el armamento de Occidente, tanto de la OTAN como de Norteamérica. Y claramente hay una colaboración en términos de tecnología, en términos de información con Irán, que ahora estamos viendo esto, ¿no? Y también, bueno, también leí otro artículo que hablaban de las imágenes satelitales de los satélites chinos, como también al parecer hay una injerencia también de China en este punto, ¿no? Quizá no sea mandando tropas, quizá no sea mandando un buque de guerra o un portaaviones, pero sí con tecnología de información. Eh, y bueno, y ahí se ve el bloque compacto, y por el otro lado vemos el otro bloque que se está derrumbando, el bloque de la OTAN. Prácticamente es una cáscara vacía. La OTAN han entrado en contradicciones con respecto a la energía, con respecto a las consecuencias que va a generar esta guerra, ¿no? Que está generando, mejor dicho. Yo veía que el barril de petróleo ya está por llegar a los $150. Una locura. Sí, así es, realmente. Bueno, por un lado, tal como dije en otro streaming que hace poco me invitaron, yo creo que falta mucho para decir que hay un quiebre en el bloque de la OTAN. Yo creo que el hecho de que no se hayan puesto de acuerdo en esto no quiere decir que el bloque esté roto, pero sí es interesante cómo líderes europeos priorizaron
sus intereses nacionales frente a la iniciativa de Donald Trump. Esto es muy interesante en ese punto de vista. Y por otro punto de vista, creo que hablar de un eje Teherán, Moscú, Pekín es bastante prematuro también. Creo que por un lado es cierto que Irán proveyó de los drones a Rusia en su operación especial de desnazificación en Ucrania, tal como la nombran los rusos. Esto se sabe, esto es así, pero, pero hasta ahora Rusia lo que ha hecho es intervenir tímidamente en este asunto. Ahora hay una ruta aérea que Rusia está trazando, llevando medicamentos a Irán, dado que el sistema sanitario de Irán colapsó, y que bueno, eso podría transformarse más adelante en otro tipo de ayuda, pero por ahora eso está ahí. Lo mismo, la República Popular de China, que se ha comprometido en llevar ayuda humanitaria a Irán, que es interesante, por un lado, por parte de estos dos países, comprometerse en ayudar al pueblo iraní, mientras las Fuerzas Armadas iraníes se están ocupando de defender al país. Que por lo pronto, lo que estamos viendo es un Irán que puede hacerse cargo de la defensa, ¿verdad? Tampoco hay por parte de Irán un pedido explícito de ayuda a Rusia y China hasta el momento, como si Trump le pidió ayuda a los socios de la OTAN y los países amigos como son Corea, Japón y Australia, ¿verdad? Así que por ahora hay que ver. Y ojalá que se termine pronto, ¿verdad? Claro, porque bueno, este contexto no beneficia a nadie, hay muchos civiles, hay muchas personas bueno, que están pagando las decisiones bueno, de Estados Unidos, bueno, de los países que están formando en este conflicto, ¿no? Ahora yo te pregunto, Leandro, ¿y vos qué pensás? ¿Cuánto tiempo podría llegar a faltar para que todo esto se termine? Teniendo en cuenta Bueno, el daño económico, ¿no? Teniendo en cuenta el daño económico, el costo político para Donald Trump también, él en noviembre tiene una elección y claramente esto está jugando un rol fundamental porque nosotros sabemos de que por lo general el contexto electoral está marcado por el bolsillo, por la crisis económica, en la micropolítica, en la microeconomía, por decir, y eso se vive todos los días. Y Estados Unidos es un país que está en crisis, un país que tiene sobreemisión de dinero, un país que está endeudado con los yuanes, con los chinos, un país que no ha podido, de cierta manera, cumplir esa promesa que decía el propio Donald Trump, ¿no? De ese sí, bienestar, ese nacionalismo. y que además tiene una inflación en dólares también, ¿verdad? Bueno, yo creo que hay dos parámetros que son muy importantes para pensar en el fin de esta guerra. Uno es el que vos comentás, que es el hecho de las elecciones que tiene Trump en noviembre, por un lado, y por otro lado, el Mundial de Fútbol que tiene los Estados Unidos de Norteamérica justamente ahora, a mitad de año, si no me equivoco. Es ahora en junio, ¿verdad? Sí, en junio. Bueno, eso es un dato muy importante porque, bueno, difícilmente, ¿no? Se comete la locura de eh, llevar a cabo un mundial de fútbol con una guerra, ¿verdad? Tengamos en cuenta que el mundial de fútbol es uno de los eventos más importantes que tiene la humanidad, ¿verdad? Y eso no es poca cosa, eso es importantísimo. No obstante, puede pasar, cualquier locura puede pasar. Si pasó la locura de que se tiren bombas atómicas, puede pasar la locura de que se juegue un mundial en guerra, ¿verdad? Como tal puede pasar. Ahora bien, el punto es hasta qué nivel la irracionalidad de Donald Trump puede llegar a decir, bueno, juega un mundial estando en guerra, ¿verdad? Así que en ese sentido, yo creo que son dos parámetros en términos de fechas que nos pueden dar una idea de cómo se puede llegar a desenvolver esto. No me gusta hacer futurología ni predicciones, porque la verdad es que puede pasar cualquier cosa. Sin embargo, hasta ahora, por lo que manifiesta Trump, es una dificultad para seguir adelante con todo esto, por falta de apoyo interno, altos funcionarios que renuncian, y apoyo externo, líderes de países importantes que le dicen que no. Y como vos decías antes, nadie se beneficia con todo esto. Sí, hay una persona que se beneficia con todo esto, que es Netanyahu.
Esta es la guerra que Netanyahu quiere, ¿verdad? Y se da el callejón sin salida de que Netanyahu necesita de Donald Trump, necesita de Estados Unidos apoyándolo. Estados Unidos no quiere, pero por algo se involucró hasta ahora. Y por otro lado, tenemos esta cuestión de las fechas, tanto el Mundial como las elecciones, con todo lo que le puede llegar a repercutir, ¿verdad? Así que yo creo que en términos de fechas, esto que estoy marcando ahora nos pueden dar una respuesta, ¿verdad? Pero reitero, sin hacer futurología, porque seguramente quienes son los responsables de todo esto, de un lado y del otro, manejan información que este humilde servidor no, ¿verdad? Eso es importante destacar. Claro, no, sí, en eso tenés toda la razón. Hay información que nosotros no manejamos, que más allá de la ansiedad, más allá de las expectativas que tengamos, hay cosas que no sabemos. Aparte, también hay que tener en cuenta esta disputa geopolítica que hay, ¿no? Entre los chinos y los norteamericanos por la guerra comercial. Que también hay que ver hasta qué punto eso puede llegar a influir, a destrabar, ¿no? Este cese al fuego, este tratado de paz. Así que bueno, amigo, yo te quiero agradecer, que seguramente tenés otras cosas que hacer, te quiero agradecer por la charla, espero que se repita, porque es necesario dar esta guerra comunicacional, tratar de desmontar estos mitos que se instauran, estas estigmatizaciones. Yo escuchaba varios videos de especialistas politólogos de la Argentina decir de que bueno, que en Irán no hay democracia, de que en Venezuela el régimen había generado un cierto autoritarismo, en Cuba también, y siempre haciendo una defensa de Estados Unidos y del país de la estrella de Israel. Y nosotros sabemos de que no es así, que en realidad si vamos por los criterios de los derechos internacionales, claramente los principales apuntados serían Estados Unidos, que va invadiendo más de 300 países en lo que va de la historia. Eh, Israel, que ha cometido a cielo abierto un genocidio con el pueblo palestino y tienen ciertas ideologías supremacistas en donde claramente gran parte del mundo no está invitado a esta fiesta, ¿no? Que ellos te proponen. Y nosotros no es que pedimos, yo creo que en esto concordamos, de que se haga una defensa del gobierno de Irán, pero que al menos se respete la autodeterminación de los pueblos, que al menos seamos criteriosos con los juicios que hacemos y que problematicemos los intereses económicos que persiguen Estados Unidos y bueno, y a Israel también, ¿no? Porque no son carmelitas descalzas. Eso es importante destacarlo. El hecho de que uno se manifieste en contra de la agresión israelí-estadounidense en contra de Irán, que uno rechace eso, no te convierte en un defensor a ultranza de Irán como sistema de gobierno. Y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque en términos comunicativos se juega siempre esta idea maniquea que si vos repudias algo, directamente estás en favor de. De la misma forma que uno puede rechazar el hecho de que Estados Unidos secuestre a Maduro, uno a la misma vez puede ser un crítico de Nicolás Maduro, uno puede ser crítico del chavismo y uno puede ser crítico de Irán mismo como sistema de gobierno o de las administraciones puntuales que ha tenido Irán a lo largo de estos casi 50 años de República Islámica. Esto tiene que tenerse bien en claro. Lo que se está rechazando específicamente es que el hecho de que el país que fue acusado formalmente por genocidio por la Corte Internacional de Justicia siga agrediendo a sus países vecinos. Y por otro lado, de que la potencia que tiró 2 bombas atómicas sigue invadiendo países a lo largo y a lo ancho del mundo. Muchos creen que a nosotros como argentinos no nos puede tocar, cuando lo cierto es que tranquilamente nos puede tocar si algún día nuestros intereses chocan con los intereses de ellos, ¿verdad? Y que visto está, basándonos en la historia, de que no hay desarrollo posible alguno bajo el ala de los Estados Unidos. Ellos nos consideran su patio trasero desde la doctrina Monroe y desde la doctrina que acaba de reformular Donald Trump.
Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con eso, no caer en maniqueísmos ni ambigüedades. Ha sido un placer, estimado Arqui. Les dejo, acá tienen mi Instagram, que es por donde comunico las novedades y les muestro mis intervenciones. Bracamontelea 15, me encuentran por Instagram. Seguimos en contacto para entrevistas, consultas, estoy a su plena disposición. Es un placer enorme, que Dios los bendiga y hasta la próxima, Arqui. Muchas gracias.